Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, mi primer video por cierto, de este canal donde la idea es que puedan acompañarme a mí en este mundo de los libros. Soy alguien que soy muy fanático de los libros y el día de hoy me gustaría hablarles de este libro, se llama El retrato del artista adolescente de James Joyce. Esta edición que yo leí es una editorial ecuatoriana llamada Velázquez y Velázquez Editores, impresa en Ecuador. Es un libro que tengo bastante gastado y es el que le tengo un cariño especial. Me lo regaló un amigo de Ecuador cuando estuve en Ecuador, un muy bello país por cierto. Bueno, la traducción de este libro fue hecha por Enrique Castro y Beatriz Ramos. Bueno, yo creo que traducir a James Joyce no es algo propiamente fácil hablando, ¿no? Todos sabemos que es uno de los escritores más difíciles de lograr entender de la historia. Es uno de los escritores más importantes que sentó muchas de las bases de la literatura moderna. Fue alguien que nació en Dublín el 2 de febrero de 1882 y a lo largo de toda esta obra, específicamente hablando, se marca mucho su amor por Dublín, ¿no? La gran descripción que el autor hace de las calles, de sus personajes, de su estilo de vida, de la familia propiamente dublinesa en la que él nació, ¿no? Esto es una característica del autor que se ve reflejada en varias de sus obras, no solo en esta El retrato del artista, sino también en otras propiamente hablando más específicamente como Dublineses o el mismo Ulises, ¿no? Que es su obra cumbre. Bueno, James Joyce siempre tuvo una complicada relación, como una problemática bastante grande con la Iglesia Católica de Irlanda. Eso es algo que se ve muy reflejado en el libro, ya que desde sus primeros años en el libro, Joyce es mandado a un colegio católico, ¿no? Bueno, empezando ya a hablar más como desde el principio del libro, podría decirles que Joyce nos empieza a presentar a un personaje llamado Stephen Dedalus, que es como su alter ego, ¿sí? Es alguien que no solo existe en esta obra de Joyce, sino existen muchas más otras obras. Es alguien que se repite en varias obras, donde el autor imprime mucho de su personalidad y de sus vivencias en el libro, en el personaje, cosa tal que lo hace algo autobiográfico. Bueno, el libro empieza como con un Stephen Dedalus pequeño, ¿no? Y así mismo como Stephen Dedalus es alguien joven, prematuro, asimismo es la manera con la que él empieza a escribir en este libro. Entonces, al principio del libro tú ves que yo pude notar que pues el autor empieza a escribir como si fuera un cuento para niños. O sea, era como, al principio estaba el sol y la luna, y yo decía como, what the fuck, o sea, ¿qué estoy leyendo? O sea, me dijeron que James Joyce era lo mejor de lo mejor y bueno, sin embargo, a lo largo de que tú vas avanzando la historia y de que Stephen va creciendo, es algo que va cambiando. Pero bueno, acá tengo mi libro de apuntes, es El fantástico señor Zorro, no me critiquen, pero pues si ustedes tienen mala memoria como yo la tengo, entonces es un gran consejo que les puedo dar. Anoten memorias, frases que les gustan de sus libros. Es algo que yo hago, me funciona mucho y de vez en cuando ojeo un poquito libros pasados. Es una costumbre que agarré hace poco. Entonces, me gustaría leer una frase pequeña, corta, de cómo Joyce presenta a su personaje Stephen. Entonces, abro comillas. Stephen Dedalus es mi nombre, e Irlanda mi nación, Conglows donde yo vivo, y el cielo mi aspiración. Digamos que desde el principio, si uno lee esta frase, uno podría darse cuenta de que Stephen Dedalus no es un personaje normal, es alguien que busca grandes aspiraciones en la vida, ¿no? Entonces, desde que empieza el libro, podemos ver que este personaje Stephen presenta como una especie de autoexilio, donde él no se siente identificado con muchas costumbres, con otros juegos de otros niños, y es debido a que él siente que quiere ir por algo más. De hecho, hay varias partes del libro donde él se pregunta como ¿cuándo yo seré como aquel personaje grande de la historia? Y cita algunos ejemplos. Entonces es así como uno empieza a tener ciertos atisbos de lo que va a ser este personaje Stephen más adelante en el libro. Bueno,
Es un libro que como lo decía, tiene una evolución del lenguaje increíble, brutal diría yo, que al principio del libro, como les decía, no me parecía ridículo, pero llega a evolucionar a una parte tal que tú lo estás leyendo y dices como, mierda, ¿de qué me está hablando ese autor? ¿De qué me está hablando Joyce? Como que tienes que volver a leer la página y dices, mierda, no entendí. Vuelvo a leerla y es como, bueno, creo que entendí, pero no importa, voy a seguir. Así de increíble la evolución del lenguaje. Es un libro que tienes que leer con un diccionario a la mano. Una riqueza en el vocabulario impresionante. Es increíble la cantidad de vocabulario que tiene este libro. Bueno, entonces una vez que ya tiene un lenguaje más evolucionado, obviamente el personaje de Stephen ya es más evolucionado. Es alguien que ya es un adulto joven, digámoslo, como la transición de la adolescencia a la adultez. Y es alguien que empieza a cuestionarse muchas cosas de la vida, sobre todo de su formación académica, de quienes lo rodean. De hecho, en el libro hace una crítica bastante fuerte a su familia, a su mamá, a su papá, a su tío, a sus hermanos y en parte mucho a la sociedad dublinesa, ¿no? Pero la crítica más importante que él hace es a la iglesia en Irlanda. De hecho, eso es uno de los quiebres más importantes del libro, cuando él tiene su conflicto en la escuela, debido a que es alguien que por azares de la vida empieza a cometer deslices, pecados. En una de esas comete un pecado que lo marca mucho. Realmente no voy a especificar cuál es el pecado, la idea es hacer múltiples cosas del libro, pero es un pecado que lleva a ese joven Stephen a evaluarse el tema del pecado y la confesión, como la culpa que había impuesto la iglesia en esa sociedad lo dejaba progresar a él, y él empezó a notar eso mucho en la sociedad al lado, ¿sí? Él empieza a darse cuenta de que él mismo le siente mal, ese tipo que no puede continuar viviendo la vida. Es así como él decide buscar el perdón de Dios de la manera como más religiosa y ortodoxa que podemos decirlo así, ¿no? Él empieza a rezar muchos rosarios, él empieza a hacer muchas penitencias, pero él no es capaz de confesar su pecado. Entonces ahí vemos como reflejado cómo era un poco la iglesia en esa época, o sea, lo reflejamos en la persona de Stephen. Entonces Stephen un día decidió confesar su pecado. A él le cuesta mucho hacer eso, pero entonces empezó a dar un punto de inflexión al cual de la historia. Es que él se da cuenta de que estaba mal, o sea, no de que estaba mal, sino que lo hizo sino que no debería cargar con esa culpa tanto tiempo como su pienso. Entonces es ahí donde empieza a abordar ciertos temas de que critica a la iglesia, hasta que llega un punto tal. Hay un capítulo del libro muy bueno donde uno de los sacerdotes le hace una propuesta. No es una propuesta indecente, no se lo imaginen así, pero le hace una propuesta y bueno, no le voy a decir qué hace él, pero bueno, es una propuesta donde él evalúa muchas de estas reflexiones y pensamientos que él ya había adoptado nuevos, ¿no? Entonces ahí se ve una evolución del personaje que ya pasó de ser alguien temeroso a la iglesia, temeroso a Dios, a ser alguien como más escéptico a la iglesia y de hecho como con más aversión y repulsión hacia la iglesia y sus sacerdotes, donde él mantiene ciertas conversaciones con algunos sacerdotes bastante inteligentes, bastante diría yo. Sin embargo, ahí es donde Stephen se da cuenta que por más que sean inteligentes, tal vez la formación que ellos tuvieron es errónea. Así es como más o menos el autor empieza a postular eso, como la formación de todos estos personajes de la iglesia es muy buena, pero está sentado sobre bases de autoimposición, de obligación, digámoslo así. Entonces, bueno, ya Stephen es alguien que se gradúa, va a la universidad, y hay un capítulo especial que me encantó del libro, es el tema de la vocación. El tema de la vocación es un tema que me parece bastante interesante,
considero que es algo genial, o sea, aprender a diferenciar desde tu profesión, tus gustos y tu vocación, ¿no? Tal vez entender que esas tres cosas no son lo mismo, puede que sí lo sea o puede que no. Entonces es un tema que me gustaría tal vez hablar más en el futuro, si es que se nos dan las cosas en el canal, pero pues hay un capítulo donde Stephen encuentra su vocación en la vida, ¿no? Y es una descripción tan mágica, tan detallada como solo lo podría hacer el mismísimo James Joyce, ¿no? Me gustaría leer un fragmento de lo que fue este llamado a la vocación, donde yo decía como wow, o sea, si eso es la vocación, yo decía increíble, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo son dos fragmentos. El primero, donde él corta su línea de la adolescencia y pasa a la línea de la adultez. Entonces abro comillas: su alma se acababa de levantar de la tumba de su adolescencia, apartando de sí sus vestiduras mortuarias. Cierro comillas. Ese es un fragmento donde uno puede decir como Stephen ya decidió dejar de ser un niño, dejar muchos pensamientos inmaduros, autoimpuestos, y empezar a tener un pensamiento autóctono, un pensamiento que naciera desde él, que es algo que él aborda mucho en el libro, que pues a los que lo hayan leído tal vez podrán haberse dado cuenta. Y por último, ese fragmento, que es cuando él siente por fin su vocación, dice: proclamar penetrantemente a los vientos la liberación de su alma. Este era el llamamiento de la vida, no la voz grosera y turbia del mundo lleno de deberes y de pesares, no la voz inhumana que le había llamado al lívido servicio del altar. Es exquisito, diría yo, tal vez la manera de escribir de Joyce, cómo poder transcribir a palabras lo que es un llamamiento a la vocación, ¿no? Y bueno, yo estoy casi seguro de que sin duda ese tipo encontró su vocación en la vida, o si no, no habría llegado tan alto tal vez, ¿no? Entonces bueno, ya por último, en la última parte del libro, él ya está pues en la universidad. Es algo que le cuesta bastante porque tiene que abandonar su bella Dublín. Y en ciertas partes del libro uno ve que tiene cierto conflicto con algunos ingleses, con otros franceses. Pero bueno, digamos que eso es un tema aparte. Lo interesante de esta parte del libro es que él empieza a abordar ciertos diálogos con algunos compañeros acerca de lo que es el artista, de lo que es la belleza. Yo considero que es acá donde el autor llega al punto que quería llegar, que es cómo evoluciona la mente de un artista desde el niño. O sea, cómo alguien, siendo un niño que no entiende nada, que tal vez solo quiere jugar y eso, termina convirtiéndose en un artista y lograr entender lo que es el artista de verdad, ¿no? Joyce quiere darnos a entender que el artista es aquella persona que logra capturar un momento bello de la vida y plasmarlo. Es una persona que por un pequeño instante logró capturar la belleza de un momento de la vida. Y más o menos así, a grandes rasgos, es como termina el libro. Podemos ver un Stephen ya maduro, más preparado para la adultez, preparado para lo que es la vida, con los inicios de su pensamiento autóctono. Porque yo sin duda creo que si alguien pudo lograr forjar su pensamiento fue este tipo Joyce. Pero bueno, en fin, fue un gusto haberlos acompañado en este video del día. Sin más, un gusto y adiós.